Bueno, arrancamos. ¿Cómo le va a todos? Eh, bueno, vamos a tratar de describir un poco la inusual situación en la que se encuentra el mercado, porque estoy viendo que vamos a dividir los factores que influyen en el comportamiento del mercado entre corto plazo y largo plazo. El primer punto que ustedes ven ahí en la pizarra como factor de impulso alcista es el tema del blanqueo, donde están ingresando una cantidad muy, pero muy importante de capitales y existe la facilidad de invertir en todo tipo de activos financieros, incluyendo todos los que cotizan en el mercado de capitales, principalmente bonos y acciones. Y estamos viendo que el fuerte volumen de compra que está ingresando al mercado está teniendo como contrapartida un inusual volumen de venta, motivo por el cual el comportamiento de los precios no está haciendo todo lo positivo que debiera ser si hubiera confianza en que el proceso económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei va a ser exitoso. Lo que quiero decir con esto es que el blanqueo debiera ser un factor que estuviera influenciando mucho más positivamente los precios, principalmente de las acciones, que lo que se está viendo en la realidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que en el corto plazo están influyendo negativamente para que los precios no suban, insisto, como deberían subir si la influencia del blanqueo fuera del 100%? Bueno, estamos viendo un factor que no se analiza suficientemente, que es el punto 2 del corto plazo que yo le puse ahí en la pizarra, es el tema de las LECAPs, donde esto tiene una importancia muy, 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 muy grande, pero no está al alcance del gran público comprender qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es lo siguiente. El gobierno anunció que hace 2 o 3 meses que eliminaba completamente los pases que estaban en cabeza del Banco Central y que por lo tanto se eliminaba esto de pagar intereses sobre los pases, que son la continuación de lo que antes eran las LELIQs, que a su vez son la continuación de lo que antes eran las LEBACs. Entonces, toda esta montaña de dinero que se le debía a los bancos fue consecuencia de la acumulación de los déficits fiscales que hubo en todos los años anteriores. Bien, el gobierno dijo que como se creaban las LECAPs y estas pasaban a estar en cabeza del Tesoro, esta deuda no existía más y no generaba más intereses. Esto es obviamente una manera de disfrazar la cuestión para hacerla más digerible y para venderla políticamente, pero no es enteramente cierto. El gobierno está disimulando el pago de intereses porque eh, eh, acá hay un detalle no menor. El tema, los instrumentos financieros anteriores, tales como las LELIC, las LEBAC y todo lo demás, tenían intereses que se capitalizaban hacia adelante. Es decir, si un banco colocaba 1 millón de nominales en LELIX, se le agregaba, supongamos, un interés mensual del 5%, entonces pasaba a convertirse en 1.050.000. 1 millón de capital más 50.000 de intereses pasaba a convertirse en 1.050.000. Entonces, esos 50.000 se contabilizaban como intereses que se devengaban en ese mismo mes. Entonces, el tema es que las LECAP son letras de capitalización que tienen una característica totalmente diferente. Acá, si un banco compra una LECAP por 1 millón, le van a pagar 950.000, o mejor dicho, va a tener que pagar 950.000 para que le den esa LECAP de 1 millón. Entonces, va a ser tenedor del ECAP por 1 millón, pero
como los intereses se contabilizan enteramente al vencimiento, mientras tanto no devenga absolutamente nada de intereses. Entonces, hay una mentira encubierta en la contabilización de los intereses que está llevando adelante el gobierno. Este es uno de los factores que hace que la inflación no ceda como el gobierno está esperando que ceda. El gobierno dice que la inflación debería pulverizarse y esto tiene que ver con el punto número 3 del corto plazo, que es el tipo de cambio real. Es decir, más allá de las discusiones, los enojos del gobierno de que el tipo de cambio no está atrasado, que sí está atrasado, lo que dicen unos economistas, lo que dicen otros, lo concreto es que más allá de estas cuestiones semánticas, la inflación está teniendo un comportamiento mucho mayor que lo que es el aumento del tipo de cambio del 2% del crawling pay que hace el gobierno todos los meses, ¿no? Entonces la inflación es del 4%, el crawling pay es del 2% y lo disfracemos como lo disfracemos, el tipo de cambio todos los meses está trazando un 2% y esto está poniendo en serias dificultades a muchos sectores económicos de la Argentina. Entonces, nosotros estamos viendo que hay una discusión muy, pero muy importante en los medios. Hoy hay una nota muy, pero muy, muy importante de un ex viceministro de Economía, Pablo Guidotti, en Infobae, que es imposible no coincidir con lo que él dice, porque él dice que no está preocupado por el atraso cambiario. ¿Y por qué dice que no está preocupado? Bueno, acá hay una serie de cuestiones teóricas que son clave, ¿no? Se ha reflotado por parte del gobierno y de los economistas que defienden la postura del gobierno, se ha reflotado lo que se llama el enfoque monetario de la balanza de pagos. Y esto, qué es lo que dice el enfoque monetario de la balanza de pagos? Que el comportamiento del sector externo, la entrada y salida de capitales, las exportaciones, las importaciones, o sea, el resumen de todo eso es cómo se comporta el sector externo, si entran divisas o si salen divisas, ¿no? Por un sinnúmero de factores que tienen que ver con la cuenta corriente, que es todo lo comercial, y los intereses de corto plazo y el ingreso de capitales o la salida de capitales que tiene que ver con más el largo plazo. Entonces, lo que dice el enfoque monetario de la balanza de pago es que la balanza de pago, el saldo de la balanza de pago es la contrapartida del comportamiento monetario de la economía. Se lo voy a poner en términos más sencillos que me parece que lo van a poder comprender. El enfoque dice, si hay emisión monetaria por encima de la demanda, es decir, si el gobierno emite y la gente no quiere esa plata, va a haber salida de capitales. ¿Sí? En cambio, si el gobierno no emite y hay demanda de dinero, lo que va a haber es ingreso de capitales para financiar el incremento de la demanda de dinero. Es decir, la demanda de dinero o el comportamiento del mercado cambiario es la contrapartida de lo que pasa con el sector externo. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? En definitiva, que si el gobierno no emite, de ninguna manera puede haber salida de capitales. Si el gobierno tiene superávit fiscal, debe haber ingreso de capitales. Entonces, no serían fundados los temores de aquellos que temen que haya atraso cambiario y que el gobierno no consiga los dólares para pagar los intereses o los vencimientos de capital de la deuda. Bien. Hay un problema acá, que es que el tipo de cambio real en el largo plazo, necesariamente si el gobierno no afloja con el tema de el ajuste del gasto público, de tener superávit fiscal, de no emitir porque no tiene déficit fiscal, si el gobierno no afloja, necesariamente en el largo plazo el tipo de cambio real debe subir. Y otra, ¿por qué debe subir? Porque en algún momento la inflación se va a pulverizar y si el gobierno continúa con
el crawling peg del 2% y la inflación es, supongamos, del 1%, entonces el tipo de cambio real va a aumentar en un 1% todos los meses y en algún tiempo se va a recuperar lo que se atrasó en estos últimos 8 o 9 meses. Bien, eso sí sale todo bien. Otra cuestión que menciona, ahora vamos a continuar con este tema, pero otra cuestión que menciona Guidotti en la nota que yo les decía, que también es imposible no coincidir, y yo lo vengo diciendo siempre, que el tipo de cambio nominal, la devaluación no es lo único que influye en el comportamiento del tipo de cambio real, sino que lo que más importa es el incremento de la productividad que mejora el tipo de cambio real sin que se modifique el precio del dólar en términos nominales. Y en esto es sumamente importante el trabajo que está haciendo de desregulación el gobierno, de eliminación de trámites, y lo que se espera es que en el largo plazo, además de esto que yo les decía, que mejoraría eventualmente el tipo de cambio real, porque la inflación se pulverizaría, deberían comenzar a surtir mayor efecto que lo que está causando hasta ahora el tema de la desregulación, y luego, en la medida que la economía se recupere, que se espera que esto ocurra sobre todo a partir del año que viene, pero en la medida que la economía se recupere, esto haría que haya mayor actividad económica, mayor recaudación, y como consecuencia de todo eso el gobierno podría empezar a bajar los impuestos. Entonces, menor carga regulatoria, menores impuestos, menor inflación, que el crawling peg sería un paraíso, porque el tipo de cambio real se incrementaría mes a mes sin que cambie el precio del dólar, y podría, tal como dice el proyecto de presupuesto, a fin del año que viene el tipo de cambio estar en 1.200, y el tipo de cambio real sería muchísimo más alto que en este momento, como consecuencia de todos estos factores positivos que estarían influyendo. Ahora, el problema está en que la velocidad de los cambios que está introduciendo el gobierno no es lo suficientemente enérgica, porque no tiene la capacidad de obtener leyes que le permitan hacer los cambios más rápido, y porque hay muchas trabas, y muchas veces el mismo gobierno se traba, porque se enfrasca en discusiones de corto plazo que no tienen nada que ver con la economía, y distrae sus energías gastándolas en cosas que realmente no tienen importancia. Entonces, el problema está en que además el gobierno se equivoca en plantear discusiones a los gritos por cuestiones que debieran explicarse mejor a la población, en lugar de actuar así de manera quizá exagerada. Y está perdiendo impulso, el gobierno está perdiendo, aunque no en términos definitivos, pero está perdiendo apoyo de la población según los sondeos que se hacen, y esto preocupa que no se tenga el plafón político suficiente para continuar con las reformas, y la opinión pública argentina ha dado sobradas muestras en muchas oportunidades de abandonar una política exitosa, porque no se bancan los resultados negativos del corto plazo. Entonces, estas son las preocupaciones que están en el mercado, que quizá la opinión pública abandone al gobierno antes de que se llegue a la meta. El tema es que el corto plazo, mejor dicho, el largo plazo es la sumatoria de sucesivos cortos plazos, ¿no? Acá la gran pregunta es cómo hacer para llegar al largo plazo estando el gobierno tan empantanado como está. ¿Por qué? Porque en el largo plazo las cosas son sumamente claras y totalmente positivas. Acá entramos en la segunda parte de la placa, ¿no? Lo internacional va a jugar seguramente
de una manera muy, pero muy favorable para Argentina, porque la Reserva Federal comenzó la baja de las tasas de interés la semana esta que transcurrió y tenemos por delante como mínimo 2 años de continuas disminuciones de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que va a traer como consecuencia una mejora en el precio de las materias primas, como ustedes escuchan que yo les vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, y esto va a mejorar los términos de intercambio, va a hacer que ingresen más divisas por el lado de la soja, por el lado del petróleo, por el lado de la carne, etcétera, por el lado del cobre, por el lado del litio y todo lo demás, ¿no? Eh, Crecimiento e inflación 2025, eh, todos pronostican, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y todo lo que hacen proyecciones de crecimiento e inflación, pronostican crecimiento de 4 o 5% para el año que viene. Para el año que viene, este año se espera una disminución de la actividad económica de entre el 3 y el 4%. Entonces, estamos viviendo hoy en una economía en recesión, pero la economía argentina va a crecer el año que viene entre 4 y 5%, y la inflación, que ahora está en 180, 200% anual, el año que viene se prevé que esté entre 40 y 60%, una disminución muy, pero muy importante, y ya para 2026 el crecimiento se prevé que sea también del 5% y que la inflación ya esté menos del 20%. Entonces, eh, esto va a ocurrir, necesariamente va a ocurrir el año que viene y el año 2026, y tal como mm, está la política económica del gobierno, si no hay cambios, estas cosas inevitablemente van a ocurrir y van a ser sumamente favorables y van a contribuir a que el gobierno pueda incrementar la recaudación por mayor actividad económica, bajar los impuestos, mejorar el tipo de cambio y bueno, y sería un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, el punto es cómo atravesar el corto plazo para llegar al largo plazo, donde está todo tan claro. Ahí está el tema. El tema está que el gobierno, y yo insisto, el gobierno se empantana en discusiones que no tienen sentido. A mí me parece que el gobierno, en lugar de pelearse tan feo con todo el mundo e insultar gravemente a todo el mundo, el gobierno debiera explicar mejor lo que está haciendo, porque a mí me parece que el núcleo central de la política económica del gobierno de Milei está bien, está perfecto. Lo que está faltando es credibilidad. Lo que dicen otras notas importantes que es imposible no estar de acuerdo, más que una nota, una discusión por Twitter que hubo de importantísimos economistas, sobre uno de ellos, que más me gustó lo que dijo, yo he escrito sobre él, que es Jorge Ávila, perdón, en donde él dice, ha escrito numerosísimos artículos que yo los he leído a todos y son buenísimos y realmente me gustan mucho. Y lo que él dice que un ajuste como el que está haciendo el gobierno necesariamente tiene que ser expansivo y no recesivo. Se queda en eso, ¿no? Se queda en eso. Estamos todos de acuerdo que eso es verdad. El tema es, donde uno puede diferir, es que no está siendo expansivo en este momento y sí está siendo recesivo por la falta de confianza. Y la falta de confianza a mí me parece que en alguna medida es responsabilidad del gobierno por esto de no explicar mejor, y por otro lado es porque hay, bueno, a lo mejor inentendible desconfianza por parte de muchos actores económicos que creen que esto realmente no va a cambiar y que el país se va a estrellar una vez más en el mediano plazo, antes de llegar a ese largo plazo donde todo es un jardín de rosas, donde lo internacional y todo lo demás te juega a favor. Es decir, realmente
se nota, aunque no parece tener demasiado sentido, pero se nota que los economistas que auguran calamidades de acá, digamos, a los próximos 6 meses o 12 meses, están siendo demasiado escuchados por muchos actores económicos importantes y por eso zapatean con el tipo de cambio real. Bueno, dicen que esto va a explotar una vez más, te dicen que tenés que comprar dólares, que el dólar está barato y que el gobierno de Javier Milei te miente. Es decir, en algunas pequeñas cosas te miente, como esto de los intereses de la LECAP que yo les decía. Es decir, no hay realmente superávit fiscal, sino que eh, pagando los intereses, sino que si se contabilizara todo como está, tendríamos un leve déficit. Y como hay un leve déficit, la inflación es difícil que baje en el corto plazo y que se pulverice, como dice el gobierno. Entonces, está compartido, está repartido. Un poco de razón tienen los que desconfían y un poco es porque a lo mejor escuchan a los que muchos, no sé por qué motivo, pero se nota que hay gente que como que disfruta que al gobierno le vaya mal. Disfruta que el gobierno tenga una inflación del 4% cuando se nota que el presidente está desesperado porque la inflación baje del 4% y se vaya a 3 y pico y que lo más rápido posible vaya debajo del 2%, porque la única manera que eh, esto cierre de verdad es que la inflación sea menor al crawling peg. Aunque tampoco me sorprendería que dentro de 2 o 3 meses la inflación se pulverice. No podemos saber lo que va a pasar, porque esto de que la inflación es un fenómeno 100% monetario es verdad, pero también hay que tener en cuenta otras cosas que te dice esta teoría, que te dice que la inflación y la emisión monetaria y la inflación se juntan, es decir, tienen exactamente el mismo comportamiento en el largo plazo. Si vos lo mirás a 10, 20 años, la emisión monetaria y la inflación son exactamente iguales, pero en el corto plazo hay muchísimos factores que hacen que diverjan, ¿sí? Hay factores que hacen que la inflación sea menor y hay factores que hacen que la inflación sea mayor que la emisión monetaria. Entonces, eh, no sabemos lo que va a ocurrir, quién va a ganar esta pulseada. Digamos, como inversores, si nosotros pensáramos que está faltando un 20 o un 30% para llegar a los precios que debería tener, que deberían tener las acciones en las que nosotros estamos invertidos, si nosotros esperáramos que falta un 20 o 30%, estaríamos rajándonos y diciendo yo conservo lo que gané hasta ahora, que es mucho. Porque total, un 20 o 30% más, si me pierdo de ganar el último 20 o 30%, no pasa nada, no es tan grave, pero me aseguro lo que gané hasta ahora. El tema es que, como yo siempre les digo, lo que falta subir no es 20 o 30%, sino 200, 300, 400, 500%, si las cosas salen bien. Entonces, el último punto favorable de largo plazo es la pelea Milei versus Cristina. Les describo esto y después vamos a entrar en una consideración general cortita y atiendo a algunas preguntas o cosas que ustedes quieran plantear. A mí me parece sumamente positivo para el largo plazo esto de que se está armando un ring entre Milei y Cristina, porque, digamos, estamos deseosos como inversores de que las cosas salgan bien y para que las cosas salgan bien, los actores económicos deberían confiar en que el gobierno de Javier Milei va a tener éxito, que luego va a poder ser reelegido y que la política esta de superávit fiscal y de frugalidad en lo monetario va a continuar, y para que esto continúe y para que todo esto salga bien, nada mejor que el enfrentamiento sea entre Milei versus Cristina, porque bueno, ya sabemos lo que representa Milei y Cristina representa todo lo contrario, representa la defensa del déficit fiscal, la defensa de que la emisión monetaria no es inflacionaria y todo eso, bueno, cosas que la gente de ninguna manera la comparte. Cristina es la política argentina con la imagen negativa más grande que hay. Entonces, digamos,
que en el horizonte parezcan que hay nada más que dos rivales, Milei versus Cristina, asegura que no vaya a ganar imagen en los próximos meses alguien que no sea tan mal visto, pero que pueda, digamos, hacerle pasar a apuros al gobierno y que se pueda presentar como alternativa para el futuro, como por ejemplo algún candidato, algún senador de esos que votan con la manito baja, o algún candidato del peronismo kirchnerista que sea, que no tenga tanta mala imagen y que pueda, digamos, engañar a los argentinos y que confíen así como confiaron en Alberto y que vuelva de nuevo lo mismo de siempre, la inflación, el déficit fiscal y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, en el corto plazo el gobierno está empantanado, está en serias dificultades y faltaría ver cómo es que va a salir de esto para que podamos alcanzar el paraíso del largo plazo, donde las cosas realmente están para salir bien y donde las acciones multiplican sus precios 3, 4, 5 veces. Eh, Termino acá y les doy, nos quedan todavía algunos minutos. El que quiera plantear alguna pregunta, con mucho gusto los atiendo. Jorge, habla Pablo.